Nuevos ataques del ejército ucraniano contra zonas residenciales en la República Popular de Donetsk dejan al menos 2 civiles muertos. Mientras tanto, desde Lugansk, las autoridades informan que frustraron un intento de sabotaje al impedir la explosión de una planta química minada por las tropas de Kiev. Además, se reporta una nueva agresión contra la región fronteriza rusa de Bielgorod. Nuestro colega Boris Kuznetsov nos trae más información. Hola, Boris, nos reencontramos. Contanos cuál es la situación actual en la región. Hola Martín, en la República Popular de Lugansk han podido evitar una catástrofe tecnológica, una destrucción de enorme envergadura. Los informados ucranianos abandonando la localidad Rubezhne, abandonando sus posiciones, dejaron enorme cantidad de explosivos en una planta química. Así se informa que los militares ucranianos colocaron 49 toneladas de trilita y amonal cerca de las sustancias altamente tóxicas, como por ejemplo ácidos nítrico y sulfúrico. El plan era detonarlo todo a distancia. Sin embargo, una unidad de guerra informática, una unidad especial, pudo evitar esta catástrofe bloqueando la señal. Y asimismo también en este lugar durante los combates fueron eliminados 7 ciudadanos norteamericanos. Así han mostrado sus documentos de identidad, pues se cree que ellos pudieron ser miembros de un grupo de élite, los combatientes especiales. Y ahora también invito a escuchar a un uniformado ucraniano quien explica esta situación con el intento de minar la planta química. Los comandantes de la Guardia Nacional nos usaron como mano de obra. Nos obligaron a cargar unas bolsas con una sustancia granular. No sabía qué era. Las llevamos y las colocamos alrededor de cisternas y tanques. En estos depósitos había marcas de elementos químicos. Como no soy muy bueno con la química, no pude comprender qué era esto y para qué. Pensé que estábamos colocando las bolsas para crear parapetos, pero oí una conversación de que el propósito era detonar los tanques con sustancias explosivas. Resultó ser que allí había algún tipo de ácido para asegurar la retirada de las tropas de la Guardia Nacional de la ciudad de Rubezhne. También podemos destacar que, por desgracia, continúan los bombardeos de los militares ucranianos de las zonas residenciales en la República Popular de Donetsk. Sobre todo hablamos sobre la capital y las zonas circundantes. Esta jornada, como resultado del fuego abierto por los militares ucranianos, han muerto al menos 2 personas. Muchas gracias, Boris, por el completo informe y el gran trabajo que estás haciendo desde la zona. Rusia presentó este viernes nuevas pruebas de actividades biológico-militares de Estados Unidos en el territorio ucraniano. Lo hizo en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El representante permanente ruso apuntó que los materiales evidencian violaciones de Washington y de Kiev de la Convención sobre Armas Biológicas. Vasily Nevencia recalcó que Estados Unidos bloquea deliberadamente todos los intentos de hacer más riguroso el control de lo estipulado en este documento. El diplomático calificó este tipo de comportamiento como preocupante, alegando que Washington rechaza someterse a una inspección, lo que confirmaría que trata de ocultar algo. Por su parte, el representante adjunto estadounidense ante el Consejo acusó a Moscú de degradar reiteradamente la institución internacional a través de lo que llamó sesiones absurdas. Hablando de absurdos, un día antes, Vasily Nevencia describió cómo los manuales escolares en Ucrania inculcan a los niños una versión distorsionada de la historia y ponen a los jóvenes en contra del pueblo ruso. De la ucranización total del proceso educativo y de reescribir las páginas de la historia conjunta de los pueblos ruso y ucraniano se encarga el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania. En el 2016, esta institución, estoy citando, en consideración de los acontecimientos de los últimos años, aprobó 25 programas educativos. Los programas de historia y geografía sufrieron una corrección de mayor escala. Traje un manual de geografía para el 8º grado escolar, cuyos autores son Masliak y Kapurulin.
Si confiamos en lo que se dice en este libro, los predecesores de los franceses, españoles, portugueses, turcos e incluso de los judíos provienen de Ucrania. Quiero dirigirme a mi homólogo francés. Nicolia, ¿usted sabía que en realidad es ucraniano? Si no me creen, que lea este manual. Todo esto lo tomé de él. Contiene una lógica impecable, ya que los predecesores de los franceses fueron galos. Resulta que llegaron de la región de Galicia de los Cárpatos. Mientras crece la tensión entre Moscú y Occidente en torno a la operación militar en Ucrania, la OTAN se sigue acercando a las fronteras de Rusia. El partido gobernante de Suecia tomó la decisión de solicitar la entrada del país a la alianza. Horas antes, el presidente de Finlandia anunció formalmente el mismo paso. Escuchemos. En el día de hoy, el presidente y el Comité de Política Exterior del Gobierno decidimos que Finlandia va a solicitar la adhesión a la OTAN. La primera ministra del país nórdico precisó que ahora falta que el Parlamento apruebe esta determinación y expresó su esperanza de que sea avalada en los próximos días, para enviar la solicitud la semana próxima. Cabe destacar que de momento Turquía, que es miembro de la OTAN, se opone a la adhesión de Finlandia y Suecia al bloque. El sábado los presidentes de Rusia y Finlandia abordaron esta cuestión vía telefónica. Vladimir Putin manifestó que sería un error que el país nórdico rechace su política de neutralidad militar. Además, advirtió que este paso afectaría las relaciones bilaterales y aseguró que nada amenaza a la nación vecina para que tome tal decisión. El lunes, Rusia celebró el 77 aniversario del triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. El Día de la Victoria, como se lo conoce en el país, tiene un significado especial para cada familia rusa. Miles de personas por toda la nación rindieron tributo a los héroes de aquella gesta que dieron su vida en la lucha contra el fascismo. Uno de los eventos conmemorativos más grandes fue el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. En la marcha participaron unos 11.000 uniformados y más de 130 unidades de maquinaria. Algunos efectivos llegaron incluso desde las zonas de combate. El presidente Vladimir Putin encabezó el acto solemne. En su discurso dijo que la operación militar en Ucrania fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta ante la presión de la OTAN. Afirmó además que con el apoyo del ejército ruso, la población de Donbass logrará que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. La jornada fue especialmente significativa para esta región, que durante los últimos años no pudo realizar celebraciones masivas debido a las restricciones de los nacionalistas. Esta vez las repúblicas de Donetsk y Lugansk, junto a varias ciudades ucranianas, tuvieron la posibilidad de honrar la hazaña de los soldados soviéticos. Esto pese a que el ejército de Kiev intentó impedirlo. Para culminar el Día de la Victoria, Moscú presentó un espectáculo masivo de fuegos artificiales que duró 10 minutos, lanzados desde 36 puntos de la ciudad. En otras importantes urbes del país hubo exhibiciones pirotécnicas similares, destacando por su vistosidad las de San Petersburgo, Volgogrado, Vladivostok y Crimea. La victoria sobre la Alemania nazi costó al pueblo soviético esfuerzos extraordinarios y heroísmo. Cerca de 4 años de combates sangrientos y sacrificios. En el campo de batalla se protegían en trincheras como esta, lejos de sus seres queridos que a su vez hacían su aporte crucial desde la retaguardia. La guerra se cobró la vida de más de 20 millones de soviéticos. Pocos héroes de aquellos acontecimientos históricos siguen vivos a día de hoy y son ellos los que cuentan a las nuevas generaciones sus hazañas y lo importante que fue vencer a los nazis para que aquella tragedia nunca se olvide ni se repita. Les presentamos la historia de uno de aquellos héroes que sin su valor y coraje esta victoria esencial no se habría alcanzado. Сгорел Сталинград, когда его бомбили его. Мы видели, за 10 километров где-то ходя, видели и ничего не могли сделать. Мы были бессильными абсолютно. Видели, как над нами эти орды летят, и как они бомбят там этот город, и как он горит.
шли по этой степи, и как по нас поливали со всех видов этих пулеметов всю дорогу. Как мы вообще остались живы, неизвестно. Глина, такую, которую не брала никакая лопата. А копаться нельзя, спрятаться нет, места некуда спрятаться. Великий поэт, считаю, рождественский, про таких, как я, написал. За того парня. А степная эта трава пахнет горечью. Она не только горечь, я сам понюхал ее, она и кровью пахнет, это степная трава. А где их было взять, эти боеприпасы? Ни одной лошади, ни одного автомобиля, ничего нет. Я что, на своем горбу буду их таскать? Склад разбомблен, искали мы. Кто бросил, чего собирали. От дивизии из 13 тысяч вышло 1650 с чем-то человек, выписано из архивных данных. А где же остальные-то? Больше 10 тысяч людей-то. Куда делись? Нас одели с иголочки. И обязательно шашка офицерская, шпоры, 20 человек будут строя, все там на шаг между. Надо было обязательно вытащить так, чтобы мне впереди идущему ухо не отхватить. Парад Победы, это бывает раз в жизни. Вот там я стоял тогда, 22 года. Думаю, вот я стою, не один, это папа со мной стоит. И Володя. Вот я их представляю прежде всего и всех остальных моих однополчан, которые полегли в Сталинграде на фронтах. Вот за них я стою. En medio de lo que llaman una guerra económica de Occidente contra Rusia, Estados Unidos busca apoyo en el otro lado del mundo. Así, esta semana, por primera vez, la cumbre especial de la ASEAN se celebró en la capital del país norteamericano. Inicialmente la cumbre estaba planeada para los días 28 y 29 de marzo, pero después fue aplazada hasta el 12 y 13 de mayo por desacuerdos en los horarios y con el fin de obtener un quórum máximo de participantes. De acuerdo a la declaración conjunta publicada por la Casa Blanca, sus participantes abordaron el conflicto en Ucrania, recalcando la importancia de alcanzar un cese al fuego y una resolución pacífica. Las sanciones contra Rusia no figuran en el documento, aunque, según varios medios, Joe Biden buscó convencer a los países miembros de imponer más restricciones. Hasta ahora, de ellos, solo Singapur ha aplicado sanciones unilaterales contra Moscú. Desde China condenaron la política de Washington, denunciando que su estrategia va en contra de los intereses del Indo-Pacífico. Afirman que la historia ha demostrado que Estados Unidos destruye las reglas y el orden y advierten de que no van a permitir que utilice la región como un tablero de ajedrez. Desde el Ministerio de Exteriores de China argumentaron de esta forma su postura.
Y en Estados Unidos aumentan las muertes por sobredosis de drogas. Según reveló el miércoles el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en el 2021 cerca de 108.000 personas fallecieron por abuso de estupefacientes, un 15% más que en el 2020. Este nuevo récord de decesos se debe en parte al fentanilo, una sustancia barata que es hasta 100 veces más potente que la heroína. Familiares de las víctimas denuncian que se vende a través de las redes sociales y que los gigantes tecnológicos no hacen nada para erradicar el problema. Elena Villar nos amplía. Es una de las últimas manifestaciones frente a las oficinas de Snapchat en California. La compañía, cuyo director ejecutivo es uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo, está en el punto de mira por el uso que hacen de ella traficantes para vender droga a menores. Uno de ellos, Alexander Neville. El joven de 14 años pensó que estaba comprando un opiáceo cuando en realidad le habían vendido una pastilla con fentanilo. Su propia madre le encontró muerto por la mañana en su habitación. No sabíamos nada sobre el fentanilo, no nos dimos cuenta de que Snapchat y otras redes sociales eran un paraíso para los traficantes de drogas y, ya sabes, las personas que se aprovechan de nuestros hijos. Después de su fallecimiento me enteré de que este traficante de drogas de Snapchat también está conectado con al menos otras 2 muertes solo en nuestra área. El mayor aumento de muertes recientes relacionadas con las drogas se ha producido entre los menores de 24 años. Si tomamos como referencia California, un joven menor de 24 fallece por ese motivo cada 12 horas, según un análisis de la publicación The Guardian basado en datos estatales. Snapchat e Instagram y otras plataformas de redes sociales están siendo utilizadas para vender la nueva forma en que el fentanilo está llegando a nuestro país, que es en forma de pastillas falsificadas y envasadas para parecerse a pastillas farmacéuticas en México. No incluyen ninguna otra droga que no sea fentanilo, y esas píldoras están llegando a nuestro país por decenas de millones en este momento y están siendo utilizadas por traficantes de poca monta que buscan formas para vender sus cosas. Para hacernos una idea del peligro al que los jóvenes estadounidenses se enfrentan, los agentes federales incautaron casi 10 millones de píldoras como estas, que en realidad eran falsificaciones en solo los primeros 3 trimestres de 2021. Esto es más que los 2 años anteriores combinados. Las pruebas realizadas demostraron que 2 de cada 5 contenían una cantidad de fentanilo mortal. Una de las ideas equivocadas más extendidas es que aquellos que principalmente mueren envenenados por fentanilo son adictos. Y ese es el verdadero problema. Cuando eres joven, en realidad, no te das cuenta de todos los peligros que hay en el mundo que te rodea. Y no eres consciente de que hay alguien haciendo una píldora que podría matarte con solo tomarla. El pasado mes de septiembre, la principal responsable de la DEA y posteriormente legisladores en el Senado advirtieron a las compañías de redes sociales de que debían hacer más por atajar este problema. Las familias de afectados creen, sin embargo, que estas empresas deberían estar obligadas a pasar por una auditoría que revele definitivamente cuáles están siendo sus prácticas reales. También piden que los padres puedan vigilar los contenidos que les llegan a los menores. Toda una crisis nacional para la que de momento no hay una respuesta legislativa concreta o mandato federal. Elena Villar, RT, Estados Unidos. Esta semana el presidente de México reiteró en varias ocasiones que Estados Unidos debe invitar a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas. Andrés Manuel López Obrador aseguró que no participará en el evento de Los Ángeles en junio si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. En un tono similar se pronunciaron 14 naciones de la Comunidad del Caribe y los líderes de Bolivia, Argentina y Honduras. Alex Piñón preparó un resumen. El presidente López Obrador ha sido contundente. No acudirá a la Cumbre de las Américas si el gobierno de Estados Unidos no invita a todos los países. Durante esta semana, el mandatario mexicano hizo varios llamados a la administración Biden para que no excluya a Venezuela, Cuba o Nicaragua de la reunión que se celebrará en junio próximo en Los Ángeles, California. López Obrador aseguró que debe haber un cambio de política para buscar la integración, respetando la soberanía de todos los pueblos. Tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?
El canciller mexicano Marcelo Ebrard defendió la postura del presidente y recalcó que no se puede buscar una nueva era en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, excluyendo a algunos. También recordó que en el 2015 el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sí invitó a Cuba, decisión que fue aplaudida por muchos críticos actuales. México, dice el canciller, propone avanzar, pues los bloqueos y embargos solo traen sufrimiento a los pueblos y no democracia. El presidente López Obrador destacó el potencial de la región y dijo que su amago de no asistir es consecuente con la política exterior del país y sus principios juaristas. Vamos a seguir con la política de hace 2 siglos. Del destino manifiesto o de América para los americanos, entendiendo de que América es Estados Unidos. No, ya es mucho tiempo y esas no son las prácticas. 14 países del Caribe no asistirán a la Cumbre de las Américas si se niega la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Otros mandatarios han hecho eco del reclamo de López Obrador, como Luis Arce, el presidente de Bolivia, que tampoco acudirá si se insiste en la exclusión. Evo Morales también auguró el fracaso de este proyecto que Estados Unidos convirtió en un instrumento de sometimiento y dominación colonial e imperial. Entre los últimos que se han pronunciado destacan los presidentes de Argentina y Honduras, Alberto Fernández y Xiomara Castro, quienes exigieron la asistencia de todas las naciones latinoamericanas. El gobierno de México asegura que mantiene una buena relación con Estados Unidos y que si se invita a todos los países, se inaugurará una nueva etapa en el continente, pues no debe haber una política hegemónica. López Obrador seguirá insistiendo en que no se excluya a nadie, toda vez que la Casa Blanca ha informado que las invitaciones para la Cumbre de las Américas aún no han sido emitidas. Alex Piñón, RT, Ciudad de México.